El incremento de la comunicación a través de los teléfonos inteligentes ha propiciado que los mensajes de texto sean probablemente el género de comunicación escrita digital que más se utiliza en los países del estudio. Por ejemplo, en Italia los nuevos géneros de escritura electrónica son el principal medio de comunicación entre los jóvenes, mientras que en España el 93,1% de la población mayor de 18 años usan las aplicaciones de mensajería instantánea diariamente. En Portugal, solo en el último trimestre de 2014, cada móvil envió una media de 261 mensajes de texto cada mes, y es una tendencia en alza. La norma escrita que se emplea en los géneros de comunicación digital no coincide con la norma de la escritura estándar que utilizan los hablantes cultos para esta lengua. Para los diferentes rasgos de la ortografía y los caracteres especiales que se utilizan en los mensajes de texto, se ha acuñado el término textism para el inglés, que en nuestra opinión debe incorporarse como textismo para designar esta misma realidad en la comunicación digital en las lenguas del estudio. El objetivo de este estudio es determinar la percepción de los jóvenes estudiantes sobre la norma digital de los mensajes de texto en las lenguas portuguesa, española e italiana y su relación con el aprendizaje de la ortografía en estas lenguas en el contexto de la L1 en el alumnado adolescentes de secundaria. La metodología del estudio empleó un diseño no experimental de tipo descriptivo basado en encuestas de opinión. Participaron en el mismo un total de 580 sujetos, 85 estudiantes de la Universidad de Algarve, 388 de la Universidad de Sevilla y 107 de diversas universidades italianas. Se utilizaron tres escalas similares adaptadas a las singularidades de los textismos recogidos en nuestros estudios anteriores con modalidad de respuesta según la escala Likert de 5 puntos, con dos dimensiones establecidas a priori, la dimensión normativa y la dimensión educativa. El rechazo de los textismos es muy claro cuando se identifican con los errores característicos de las ortografías portuguesa, española e italiana. En el caso del portugués, el rechazo más pronunciado se manifestaba hacia la eliminación de vocales, la sustitución de S, S, CH, C y C con cedilla por X, o la sustitución de C y Q por K. Un resultado similar lo encontramos en los participantes de lengua italiana, en la omisión de H o en la simplificación de las grafías dobles, y en lengua española con la omisión de acentos y la omisión de H. Por otro lado, los textismos que no se asocian a errores ortográficos que se cometen por desconocimiento generan un rechazo mucho menor, tanto en el plano normativo como en el plano educativo. En lengua portuguesa, el uso de acrónimos y la utilización de números con su valor fonético o la omisión de artículos y conectores. Una tendencia similar se observa en lengua italiana con la repetición de vocales o el uso enfático mayúscula, o en la lengua española con las repeticiones o la utilización de números con su valor fonético. Por último, la incorporación de emoticonos y elementos multimodales como imágenes, audios o videos a los mensajes de texto se percibe como un elemento que no amenaza la norma culta de escritura ni en la educación de los jóvenes adolescentes ni en el futuro de la norma escrita. Los resultados de este estudio establecen una clara diferencia entre los textismos que se asocian a faltas de ortografía y los que se identifican con la escritura digital en portugués, español e italiano. En consecuencia, los futuros profesores consideran que los textismos que podrían confundirse con faltas de ortografía influyen negativamente en el aprendizaje de la norma estándar de escritura de los adolescentes, por ejemplo, la omisión de tildes y otros signos auxiliares y la utilización de grafemas que producen errores en los textos académicos del alumnado secundario. No resulta adecuado, en consecuencia, hablar de textismos en general en portugués, español o italiano digitales, sino que se establece una clara distinción entre los textismos que afectan al plano fonético-fonológico en relación con las fonemas y los grafemas y los que se sitúan en el plano léxico-semántico. Los textismos que no corresponden al plano fonético-fonológico, es decir, aquellos que no afectan a la relación tradicional entre fonemas y grafemas, gozan de una mayor tolerancia y son susceptibles de incorporarse al aula de secundaria como recursos didácticos. En este contexto, la creación de nuevas palabras, la incorporación de extranjerismo y la formación de palabras mediante procedimientos que no están recogidos en la gramática de referencia gozan de una mayor aceptación porque en manera alguna pueden confundirse con faltas de ortografía que se cometen por desconocimiento o desatención en el aula de secundaria. Por último, la utilización de elementos multimodales que no existen en la escritura estándar, se identifican como rasgos propios del portugués, español e italiano digitales y tienen una elevada aceptación tanto en los mensajes de texto como en el contexto educativo.
A pesar de que estos textos suponen una ruptura radical con el sistema de escritura de las lenguas analizadas, puesto que insertan elementos no verbales en el texto, los participantes en el estudio los consideraron claramente como una forma de escritura intencionada que nada tiene que ver con errores en la escritura académica de los adolescentes. En consecuencia, no son considerados como una amenaza para la norma culta de escritura ni como un obstáculo para el aprendizaje de las reglas de ortografía que caracterizan la lengua estándar. En conclusión, la multimodalidad sería, en los mensajes de texto, el elemento que podría incorporarse para la alfabetización digital, puesto que no se relaciona con la alfabetización académica. La incorporación de la norma digital al aula secundaria como recurso didáctico para la adquisición de la competencia ortográfica debería partir en consecuencia de los textismos del plano léxico-semántico y de los elementos multimodales como emoticones, audio, video, enlace y otros recursos de Internet.